Amén. El pasaje de esta mañana que estuvo leyendo nuestro hermano Luis Eder, ¿os acordáis? Primera de Corintios 7. Abra su Biblia, no me mire, hermano. Abra su Biblia, por favor, para que luego diga el pastor no me ha contado una historia. Alguno esta semana me mandó un mensaje diciendo que no entendía el tema del sermón. Ahora lo voy a entender, ¿vale? Entonces, hable primero a su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 36 al 40. Pero mientras usted está abriendo, permítame hacerle un mini resumen del sermón. Si usted se queda con esto, ya se puede ir. No. Este pasaje de Primera de Corintios, antes de leerlo, este pasaje de Primera de Corintios capítulo 7, exactamente la sección de los versículos 36 al 40, Pablo está hablando acerca del matrimonio, la viudez, la soltería, debido a las preguntas que los hermanos estaban haciendo al apóstol Pablo. La iglesia en Corinto tenía algunos temas que él trató en los primeros capítulos, como las divisiones, el tema del pecado e inmoralidad sexual en el capítulo 5. En el capítulo 6 vimos, ¿no?, el tema de los litigios. Y a partir del capítulo 7, él comienza a responder a ciertas preguntas. En esta sección y en este capítulo, en todo el capítulo, se centra en el matrimonio y la soltería, entre otros temas. Y él habla y dice que las decisiones sobre quién casarse y cuándo casarse y cómo debería una persona permanecer soltera. Es decir, él nos habla acerca de con quién debemos de casarnos, cuándo debemos de casarnos y también si es bueno o no permanecer soltero. Entonces Pablo aquí en este capítulo 7 está enfatizando la libertad cristiana, pero también a su vez está enfatizando la responsabilidad ante Dios, ¿no? La idea central de este capítulo se centra en las decisiones del corazón. ¿Cuáles son esas decisiones importantes? El amor, el deseo, el compromiso. Todas estas decisiones deben estar sometidas siempre a la voluntad de Dios y a su propósito, ¿no? Por eso el título del sermón es primero Dios, luego el corazón. Y aquí cuando hablamos de primero Dios, es que nosotros como hijos de Dios, antes de actuar, debemos de hacerlo no basado en nuestros sentimientos, no en nuestro corazón, sino basados en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su voluntad. Y Pablo dice que es mejor hacer lo correcto que simplemente seguir nuestros deseos personales. Entonces, hermanos, el título de este sermón está reflejando que Dios debería ser la prioridad en cualquier decisión y especialmente en decisiones del corazón, porque cuando una persona se enamora, dice el amor es ciego, ¿no? Y una vez que reconsideremos esto, ahí sí vamos a tomar nuestras decisiones como hemos dicho antes, el amor, el compromiso, nuestros deseos personales. En este pasaje, Pablo está hablando de que todas nuestras decisiones deben estar orientadas hacia lo que a Dios le agrada, ¿no? En otras palabras, el corazón no es que es ignorado, no es válido, no es que está diciendo no es válido tus decisiones, lo que está diciendo es que estas decisiones en nuestra vida, del amor, compromiso y otras cosas, deben estar subordinados ante Dios, ¿vale? Dicho así, vamos a leer el capítulo 7 de Primera de Corintios en la sección que nos toca esta mañana a partir del versículo 36. Dice la palabra del Señor. Pero si un hombre piensa que está actuando de manera impropia con su prometida y teme que sus pasiones sean demasiado fuertes y piensa que debería casarse con ella, que haga lo que quiera. No está pecando, que se casen. Sin embargo, si un hombre ha decidido firmemente no casarse y no se siente presionado y puede controlar sus pasiones, hará bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa, no lo hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras él viva. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero dice un requisito, debe ser con un creyente. Sin embargo, el versículo 40 dice, según mi opinión, será más feliz si permanece como está. Y creo que yo tengo también el Espíritu de Dios al decir esto. Hermano, como veníamos hablando en esta carta a los Corintios, usted sabe que la ciudad de Corinto era una iglesia en una ciudad donde había
una diversidad cultural y moral. Corinto era una ciudad estratégica para el Imperio Romano, una ciudad portuaria, así como es Santander. En este caso, era mucho más famosa que Santander. ¿Por qué? Porque era una ciudad, podríamos decir Bilbao, a lo mejor, sí, parecía Bilbao, porque era famosa por su comercio, su riqueza, y desafortunadamente a la vez habían ciertas prácticas liberales sexuales. Recordemos, hermanos, que en el contexto de esta carta, una de las prácticas religiosas que practicaban los griegos era que iban a templos a participar de orgía en señal de adoración a sus dioses. Es decir, que iban al tiempo, habían sacerdotisas y ahí lo que hacían era, con todas las cosas horrendas y vergonzosas, usted sabe que estoy hablando, pues ellos se supone que adoraban a sus dioses. Esta ciudad de Corinto era una ciudad muy importante, una ciudad de comerciantes, de marineros, y que había una mezcla, un mix de varias culturas. Habían griegos, judíos y de otras partes del mundo, ¿no? Incluso romanos, ¿no? Y es en este contexto que Pablo está escribiendo a la iglesia. Aquella iglesia de Corintios estaba enfrentando tensiones entre sus costumbres locales, es decir, las costumbres griegas y la enseñanza del Evangelio. Aquí hay un choque entre lo que ellos practicaban y creían por su cultura. Si usted es peruano, si usted es español, tiene su cultura. No es mala su cultura, pero cuando esa cultura choca y está por encima del Evangelio, allí está el problema. Muchos nuevos creyentes venían de contextos paganos, donde las relaciones del matrimonio y la sexualidad era totalmente distinta a la voluntad de Dios. Es por eso que en este contexto, Pablo está escribiendo y respondiendo en el capítulo 7 para hablar de estos temas que son tan importantes en la sociedad, como el matrimonio, el celibato y las decisiones del corazón. Y específicamente, hermanos, en esta sección, los versículos 36 al 40, Pablo nos deja un principio temporal. ¿Cuál es ese principio? Presta atención, que las decisiones del corazón deben ser subornadas por la voluntad de Dios. Podemos, hermanos, tener y sentir deseos intensos, podemos anhelar algo profundamente, pero Dios nos llama a la sabiduría, a consideración en primer lugar de su propósito en nuestra vida antes de actuar. Hermanos, lamentablemente hoy en la sociedad seguimos enfrentando situaciones muy parecidas a la iglesia en Corintios. Las decisiones de pareja, el matrimonio y la vida personal a menudo se toman basadas a los sentimientos inmediatos. Se basan en sentimientos inmediatos, en la presión social o convivencia, ¿no? Sin embargo, Pablo nos recuerda, primeramente, antes de tomar estas decisiones, debemos de preguntar lo que Dios quiere antes de seguir a nuestro corazón. Por eso, hermano, es que no debemos de seguir a nuestro corazón, porque nuestro corazón dice la Biblia que es engañoso. Aquel que se deja manipular o llevar más bien por su corazón no va a buen recaudo. Ni siquiera podemos confiar en nuestro corazón. Nuestro corazón es tan imprescindible. Nuestro corazón piensa aquellas cosas que creemos que son buenas, pero a veces esas cosas no son buenas para nosotros. Y hermanos, y antes de entrar en las secciones de este sermón, antes de entrar al primer encabezado de este sermón, debemos detenernos a considerar que siempre desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Siempre nuestros deseos tienen que estar por debajo de la voluntad de Dios. Amén. Inclusive el matrimonio. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque el matrimonio es temporal. Cuando estemos con el Señor, no seremos matrimonios. Cuando estemos el Señor, mis hijos o sus hijos no serán hijos. Todos seremos hijos de Dios. Es decir, estaremos adorando a Dios. Por eso debemos procurar entender que las decisiones más importantes tienen que venir basadas en la voluntad de Dios. En este primer encabezado, hermanos, debemos comenzar esta sección entendiendo, en primer lugar, cuál era el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Los versículos 36 al 38 dice, pero si un hombre piensa que está actuando de manera impropia con su prometida y teme que sus pasiones sean demasiado fuertes y piensa que debe casarse con ella, que haga lo que quiera, dice. No está pecando, que se casen. Sin embargo, si un hombre ha decidido firmemente no casarse y aún se siente presionado y puede controlar sus pasiones, hará bien en no casarse, ¿no? Así que el que se casa con su prometida hace bien.
y el que no se casa hace aún mejor. ¡Wow! ¡Qué contradicción podemos decir! No, si te quedas soltero, haces mejor que casarte, viendo un poco de atrás hacia adelante. Hermanos, aquí la cuestión en este pasaje, en primer lugar, dentro de este encabezado, es que todas las decisiones tienen que ver con un problema de un corazón impaciente. Los seres humanos somos impacientes. Amén, hermanos. Yo soy muy impaciente. Cuando, por ejemplo, conocemos a la chica, al chico, queremos tomar ya decisiones. Algunos dicen, le pongo el anillo y me caso ya, porque se me va, se me escapa. O muchas veces tomamos decisiones a la ligera en nuestras áreas de trabajo o personales y no nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios en relación a esto. Entonces aquí lo que Pablo está considerando que el problema tiene que ver con un corazón que es impaciente, hermano. Un fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Es algo que debemos de pedir al Señor que de manera gloriosa, milagrosa, continua, esté Dios trabajando en nosotros porque normalmente somos impacientes. De hecho, queremos empezar cosas, queremos, por ejemplo, un ejemplo que le pongo, queremos estar en forma y solamente pensamos que con un mes en el gimnasio o comiendo bien vamos a estar en forma, hermano. Eso requiere mucho más. Entonces, Pablo se está dirigiendo a los creyentes, aquellos creyentes que que estaban sintiendo presión en casarse o tomar decisiones apresuradas, ¿no? Hermano, nuestro corazón es impaciente. ¿Por qué? Porque es impaciente, porque constantemente está buscando la gratificación inmediata y deseando cumplir anhelos sin considerar el plan de Dios. Imagínese esto, hermanos, las decisiones que ha tomado, ¿no? Muchas decisiones que usted ha tomado, usted no le ha preguntado a Dios, sino que ya lo ha hecho. Y cuando ya lo ha hecho, a veces reconsidera esa posibilidad. Pero Pablo aquí está hablándonos de esto, de que es importante antes de tomar cualquier decisión, en este caso en las relaciones, en el contexto del matrimonio o la soltería que veníamos hablando hace 15 días, debemos de considerar y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan en esta cuestión? Por ejemplo, le pongo un ejemplo práctico. Muchos jóvenes se sienten presionados socialmente y se casan, pero muchas veces estos jóvenes no están preparados espiritualmente. No estamos diciendo que debemos de prepararnos y de una excusa de decir, pues cuando ya me prepare, esté preparado, tenga la casa, tenga un trabajo. No, estamos hablando de que muchas veces tomamos decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque a veces como jóvenes se pueden tomar decisiones que puedan estar motivados por, por ejemplo, el miedo o la soledad, es decir, quedarme solo, ¿no? He visto personas, hermanos, que llegan a los 30, 40 y no se casan y dicen, mira, yo no quiero llegar como un hermano, así que a la primera que venga, aunque sea cristiana, me caso, le pongo el anillo. Y muchas veces así, hermanos, nos sentimos presionados porque el mismo sistema nos da un patrón, ¿no? A veces nos hacen bullying, y a veces es un bullying bueno o malo, hermano, a veces no es bueno hacer esto porque a veces estamos empujando a los jóvenes a tomar malas decisiones. El solterito, la solterita de oro, wow, no, hermanos, la sociedad nos presiona, los amigos nos presionan, los familiares pueden presionar, inclusive pueden compararlos con otros. Dicen, bueno, ¿y tú cuándo que vas a tener hijos? ¿Cuándo te vas a casar? ¿No? Pero aquí Pablo está dejando un principio, hermanos. Y el principio que deja en esta sección, en este pasaje, es que el corazón puede anhelar algo, pero ese algo no siempre está alineado a la voluntad de Dios. La impaciencia puede llevar a tomar decisiones, hermanos, precipitadas que nos pueden causar conflicto a mediano plazo y a largo plazo y podamos decir, me arrepiento. Por eso vemos, hermanos, el patrón en la sociedad. La gente se casa, se une a una persona y dentro de un año, 2 años se están divorciando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tomaron decisiones apresuradas. Porque a lo mejor no tomaron decisiones basadas en el Claro, no tienen al Señor, no pueden tomarla, pero nosotros que estamos en el Señor, el tomar una decisión como el matrimonio, hermanos, es una decisión importante y fundamental. Te subes a la buseta, te subes al autobús, te subes al tren y no te puedes bajar, ¿no? Esa es la idea del Señor. Entonces Pablo está dando un principio aquí que nos lleva a otro principio, el principio de la libertad y la sabiduría de Dios.
Hermano, de ninguna manera Dios a nadie obliga, pero sí nos guía a través de su sabiduría, a través de su palabra, a tomar las mejores decisiones. El Señor nos da a través de su Espíritu Santo la libertad, pero esa verdadera libertad incluye que tengamos una responsabilidad, y no solamente responsabilidad, tener discernimiento a la hora de tomar estas decisiones. Por ejemplo, hermano, podemos decir como una aplicación práctica que antes de comprometernos en matrimonio, tomar una decisión en cuanto a una carrera o cualquier decisión importante en la vida, debemos en primer lugar buscar consejo y dirección divina, preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Tengo que dar este paso? En segundo lugar, debo de orar y pedir al Señor que me dé cierta claridad sobre ese propósito que Dios tiene. Y en tercer lugar, debemos comenzar a hacer un análisis nosotros mismos. Debemos evaluar los motivos. ¿Para qué, hermano, debemos evaluar nuestros motivos? Para asegurarnos que esas decisiones o esos deseos están alineados a su voluntad. Amén. Por ejemplo, una persona que desea casarse por amor, pero no está lista financieramente o espiritualmente, puede seguir el impulso del corazón y ese impulso, como le decía antes, le puede llevar a tener problemas. Mientras que, en contraposición, priorizar a Dios va a traer en todo momento bendición y paz. Hermano, no estoy diciendo que de ninguna manera debemos de cansarnos, debemos de comprometernos, de tener una familia. Estoy diciendo que antes de tomar esa decisión, debemos preguntarle al Señor. Hermanos, aquí está diciendo, Pablo está diciendo, bueno, es mejor quedarse soltero, pero si usted lee bien entre líneas el pasaje que acabamos de leer, si no puedes, cásate. Si no puedes, cásate. ¿Quiere decir esto? Si tú no puedes contenerte, ya sabemos lo que estamos hablando, si no puedes aguantar tus pasiones caribeñas, ibéricas, mediterráneas, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Pues en ese contexto, en esta situación, debemos casarnos, pero él está diciendo, pero si te mantienes soltero, mucho más. Hermanos, vean el sermón anterior hace 15 días, porque estoy diciendo esto, ¿vale? No les voy a hacer, a retroceder un poco para explicarle. Por lo tanto, hermanos, aquí nos lleva a un principio también dentro de otro principio, que la obediencia a Dios trae paz, mientras que seguir solo los sentimientos pueden traer conflicto, ¿no? Por eso a veces cuando nos dicen o hemos escuchado en el contexto de la familia, amigos, el amor es ciego. A lo mejor tú eres el único que ves que esa relación no te conviene. Todo el mundo lo ve, pero tú estás tan ciego, tan enamorada. Ay, la hermanita, el hermanito, wow. O la pagana, la filistea, wow, cómo camina, cómo me sonríe, parece que le gusto. A veces son cosas incluso, los chicos no dicen, pues parece que le gusto, hasta que se da contra la puerta, ¿no? Por eso, hermanos, debemos preguntarle al Señor, si yo he decidido o he tomado la decisión de casarme, Pablo está diciendo, no es malo el matrimonio, no. Está diciendo que en su condición, en el contexto que hablamos en el sermón anterior, hablaba de la persecución. En ese contexto, pensando Pablo que Jesús iba a venir pronto, Jesús dijo, me iré y volveré, pues mejor aprovecha ese tiempo, quédate soltero. Está diciendo que debes, en este pasaje, debes procurar ante todo, ante toda situación tan importante como el matrimonio, tener sabiduría espiritual. Aquella sabiduría espiritual viene de Dios y preguntarle a Dios si tu plan, perdón, está alineado al plan de Dios. Amén. Debemos, hermanos, llegar hasta este punto a comenzar a evaluar nuestras motivaciones en cada cosa que hagamos en el contexto de las relaciones que estamos hablando de este pasaje y preguntarnos lo siguiente, ¿busco agradar a Dios o a mi propio corazón? ¿No? Porque a veces nos puede pasar, hermanos, y somos todos humanos. Nos gusta la filistea. Qué hermosa es la filistea. ¿Me entendés cuando hablo de filistea, hermano? Estoy hablando de aquella mujer que no está en Dios. ¿Sí? La pagana. Me gusta aquella mujer. No es mala persona, pero le falta Cristo. Entonces a veces nos obsesionamos de manera que no preguntamos a Dios y decirle, Señor, aunque ya sabemos que no podemos estar, ¿no? En yugo desigual, aún así tomamos las decisiones, hermanos, y muchas de las decisiones que tomamos tienen consecuencias a mediado, a corto plazo. ¿Por qué? Porque en el contexto de las relaciones, si tú decides alinearte, casarte,
comprometerte con la filistea. No es mala la filistea, es hermosa, es una buena mujer, cocina, plancha, wow, cómo trata a sus padres, cómo trata a sus familiares. Es una buena candidata, pero aquí el principio está, hermanos, es que si tú le preguntaras al Señor, ¿te conviene o no te conviene? Por tanto, hermanos, debemos de tener una intención correcta a la hora de tomar decisiones. Porque las decisiones, hermanos, las decisiones son difíciles. Debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Debemos que el Señor nos pida, nos dé, nos muestre si esas decisiones están alineados al propósito divino. Debemos de pensar siempre, hermanos, cuando tomemos o pensemos tomar estas decisiones. Dios es el primero en esta relación. Es Cristo el primero en esta relación. Porque, hermanos, muchas veces los sentimientos, las emociones, somos hermanos, tenemos como seres humanos 4 principales emociones. 3 de ellas son negativas, ¿no? La que es positiva es el gozo. Tenemos el miedo, el temor, y otra decisión que no recuerdo ahora mismo, hermanos, pero cuando nosotros nos enfrentamos a estas decisiones, a veces, hermanos, no tenemos cierta claridad. ¿Por qué? Porque estamos tan ciegos, porque no estamos preguntando a Dios cuál es su plan, sino que estamos tan deseosos de cumplir mi propio plan, el deseo de mi corazón. ¿Me sigue, hermano? Y esto nos lleva, hermanos, al segundo encabezado del sermón. Hemos dicho, ¿no?, lo que Pablo estaba intentando transmitir en esta primera sección. Pablo está hablando acerca de su mensaje, que el problema era un corazón impaciente, que debemos ejercer el principio que nos lleve a la libertad y a la seguridad de Dios. Y habíamos hablado también la importancia de tener una intención correcta, hermanos. Y una intención correcta nos lleva a tomar buenas decisiones. Si no estamos alineados al Señor, vamos a tomar malas decisiones. Por lo tanto, hermanos, en el segundo encabezado, la prioridad de Dios sobre el deseo personal. Eso debemos de ser porque somos expertos. Hermanos, permítanme citarle Mateo 6:33. Y nos sabemos todos casi ese versículo. El que no sabe, por favor, vaya a la escuela dominical que le enseñen el versículo. Busca primeramente el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hermanos, ¿realmente Dios es la prioridad sobre el deseo personal de mi corazón? Y leemos los versículos 39 al 40. Dice, una esposa está ligada a su esposo mientras él viva. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero dice en la condición, debe ser un creyente. Sin embargo, según mi opinión, será más feliz que permanezca como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, es decir, esto. Aquí, hermanos, Pablo está ilustrando este principio. Está poniendo el ejemplo de la viuda fiel. Pablo nos está dando un ejemplo concreto. La viuda, ¿no? Él dice que la viuda es libre de casarse cuando su cónyuge, su esposo, muere. Pero él dice a su vez, pero es mejor para mi opinión, que hermano, y decíamos la vez pasada que la opinión de Pablo no era cualquier opinión, era una opinión, ¿no?, que venía del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos muchos de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Dios sopló directamente, el Espíritu Santo sopló sobre Pablo para escribir la revelación, el texto que tenemos. Pablo está diciendo, yo les muestro un mejor camino, ¿no? Quédate solo o quédate sola. Y aquí nos lleva, hermanos, a un principio. La libertad en Cristo no significa hacer lo que queramos sin discernimiento. Repito, la libertad en Cristo, mi libertad que tengo en Cristo, porque ya antes era esclavo del pecado, Cristo me liberó, ahora soy libre, ahora sirvo a Cristo, ahora sigo a Cristo, ahora camino con Cristo. Esa libertad no significa hacer lo que yo quiera sin discernimiento, sino elegir siempre en base a la voluntad de Dios. Hermanos, la viuda estaba priorizando su relación con Dios. Usted puede decir, bueno, ya era viuda, ya disfrutó de su matrimonio, de los placeres carnales, una vida conyugal, ¿no? Pues usted puede decir eso. Pero Pablo, probablemente, hermanos, como algunos dicen, Pablo, a lo mejor algunos dicen que era viudo, que estaba casado o tuvo familia antes de venir a Cristo, porque para ser miembro del Sanedrín judío, uno de los requisitos es que tenía que estar casado y tener familia, ¿no? Pero Pablo está diciendo, mejor quédate como estás. Hermanos, esto nos lleva a una aplicación práctica. Antes de tomar decisiones importantes, incluso cuando somos libres de elegir,
debemos evaluar si nuestros deseos del corazón están alineados con el plan de Dios. Hermanos, la elección de permanecer solo o sola es un sacrificio vivo, ¿no? Que solamente lo pueden llevar aquellos que han tomado el voto, en este caso del celibato. Hay personas que sí pueden vivir solas o solos porque Dios, en su sabiduría, les ha permitido controlar sus deseos personales. Hermanos, una de las razones del matrimonio es esto, porque el hombre no puede controlar sus deseos carnales, tanto el hombre como la mujer, más los hombres, ¿no? Los hombres estamos constituidos un 80%, dicen los expertos, en los apetitos sexuales y un 20% en los sentimientos. Las mujeres al revés, pero todos llevamos, hermanos, en el corazón el ADN de ese corazón caído que necesita a Cristo. Una persona, hermano, por ejemplo, que ha perdido a su pareja, puede muchas veces sentirse presionada a volver a casarse rápidamente, ¿no? Y muchas veces, a veces te lo ponen como un requisito, ¿no? Si estás en el ministerio y te dicen, pues, para que sigas y has tenido una situación difícil pasando en tu matrimonio, te dicen, pues, cásate rápido y ya podrás otra vez ejercer el pastorado, ¿no? Hermanos, es bueno este consejo, pero siempre, hermano, no es que cualquier mujer me sirve para poder casarme otra vez, para poder ejercer el pastorado. Debemos de pedir dirección y sabiduría a Dios, porque, hermano, si somos honestos en las relaciones, en un contexto de las relaciones, el noviazgo, muchas veces, hermanos, no somos lo que realmente somos. Y es cuando ya nos comprometemos, nos casamos, formamos la familia, ya vemos, ¿no? Que aquel que era hacendoso, juicioso, ordenadito, ya deja por ahí la camiseta, ¿no? Y la mujer, cariño, es la quinta vez que te digo, por favor, no dejes tu camiseta por allí o no dejes tal cosa, ¿no? Amén, hermanas. Aleluya, mis hermanos, gloria al Señor. Entonces llegamos, hermanos, aquí que antes de tomar decisiones tan importantes, fundamentales, Pablo está diciendo, no, en ninguna manera no te cases, está diciendo, pues cásate si no puedes, pero te aconsejo que mejor que quedes soltero. Antes de tomar decisiones de pareja, familia o carrera, ora y busca confirmación divina. Hermano, no lo hagas simplemente como algo que tú digas, un lenguaje religioso, no. Realmente, ponte a orar. Ponte a orar. ¿Por qué? Porque no estás tomando una decisión cualquiera, estás tomando una decisión que va a marcar el resto de tu vida a este lado de la eternidad. Es decir, en el contexto del matrimonio, el matrimonio es hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, tómatelo en serio, jóvenes, que ahora están solteros, gloria al Señor por estar solteros, ¿no? Disfruten de esa soltería, pero cada vez que te seas tentado o te sientas presionado a tomar una decisión por la presión mediática, social, ora al Señor para que te guíe a tomar la mejor decisión. Hermanos, no estamos aquí para decirle, cásese usted con este hermano, cásese, no. Estamos aquí para orientar y llevar al consejo de Dios, a todo el mundo y al consejo de Dios. ¿Quieres tomar una decisión? Habíamos dicho la semana pasada que la Biblia tiene demasiados principios y a veces hacemos de historias principios. No, los principios se explican a través de historias y tenemos demasiados principios en la palabra de Dios, aunque no nos diga exactamente cómo debemos de hacerlo para tomar las decisiones correctas. Hermanos, es allí cuando llegamos a un punto de un corazón alineado. Aquel corazón que es alineado trae bendición. Amén. Un corazón que está alineado a la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa bendición? No estamos hablando, hermanos, de las bendiciones materiales, ¿no? Estamos hablando de las bendiciones cuando eliges bien. Tienes un buen hogar, una buena familia. Que los problemas hay, hermanos, en todos los matrimonios. Y dígamelo a mí, ¿no? A veces, por tonterías, nos podemos disgustar. A un hermano me puede decir amén. Gloria a Dios, hermanos. Desahógese esta mañana. No es perfecto el matrimonio, sin embargo, hermano, vamos a tener el gozo de haber elegido correctamente. Esa es la bendición que Dios te dio de un compañero en el cual ama a Dios, aunque es imperfecto, aunque tu esposo sea imperfecto, ama a Dios, porque hermano, ¿acaso tú eres, hermana, tú eres perfecta? No, quizás tendrás más devoción, quizás tendrás más un corazón sensible a Dios, pero da gracias a Dios porque tomar
Una decisión alineada al corazón de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios trae bendición. No se trata simplemente, hermano, de tomar decisiones por una conveniencia social. Es decir, como todo el mundo se casa y como todo el mundo hace una boda bonita, como todo el mundo hace una boda espectacular, hermanos, aquí, bueno, en todas partes, ¿no? Pero lo que he visto aquí, se gasta mucho en las bodas. O sea que la boda cuesta, ¿no? Y a veces nos sentimos tentados, mira, es que mi amigo hizo una boda y yo tengo que hacerla mejor, tengo que hacerla más espectacular. Muchas veces podemos tomar decisiones, hermanos, por esa presión social, esa presión familiar. No estoy diciendo que no puedas hacer una boda bonita, ¿no? Si quieres hacerla y me puedes invitar, gloria al Señor. Pero estoy diciendo que muchas veces tomamos decisiones por conveniencia y por la misma presión, hermanos. De ninguna manera, hermanos, aunque ustedes, por ejemplo, vean hermanos jóvenes aquí que estén de noviazgo, o veas a un hermano solterón, no solterón o solterona, también puede ser, no los impulse a decir, mira, la hermanita de allí puede ser tu pareja, ¿por qué no le hablas? Invítala a salir. No, hermanos, porque a veces, déjale que él tome su decisión. Él tiene el consejo de Dios, ¿no? Porque a veces les presionamos, toman una decisión y a veces no es la mejor decisión. ¿Sí? Una cosa es aconsejar, otra cosa es buscar pareja a otro hermano, a otra hermana, ¿no? Hermanos, llegamos aquí, llegamos a un principio, ¿no? Que el corazón alineado con Dios, solamente ese corazón alineado con Dios puede tener claridad y paz en las circunstancias y en las decisiones. ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando en Dios tomar las mejores decisiones. Aquellas decisiones que están en Cristo Jesús, en Dios, traen bendición, traen prosperidad dentro del plan de Dios, ¿vale? Prosperidad, hermano, estamos hablando la prosperidad no como se predica en muchas iglesias, estamos hablando de la prosperidad de que si tú te casas, tu pareja es una bendición, ¿no? Es un regalo de Dios. Amén. Hermanos, por eso debemos priorizar a Dios. Por eso dice Pablo, por eso debemos de priorizar a Dios sobre los deseos del corazón. Pablo tenía en su mente, hermano, que las cosas de este mundo eran temporales. Por eso está diciendo, el matrimonio es una institución por Dios, es sagrada, es honroso, es buena. Y Pablo dice, no, mira, si tú puedes controlar tus pasiones, puedes que Cristo esté gobernando, el Espíritu Santo esté dirigiendo tu vida, quédate mejor soltero. Y hemos visto, hermanos, inclusive en los últimos versículos de la sección anterior, que Pablo está diciendo, mira, mejor, asegúrate mejor de servir a Dios en vez de casarse. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos entender que el matrimonio es una bendición. Las relaciones son bendición. Tu relación de pareja es una bendición, pero muchas veces pueden ser dos cosas. Pueden ser obstáculos o pueden ser limitantes para poder seguir en los caminos del Señor. Imagínate si tomas una decisión incorrecta. Te casas con alguien que no ve a Dios como tú lo ves, ¿no? No estoy diciendo cuando tú llegas a Cristo, ya pues, a veces llegamos a Cristo, te has casado, no está diciendo, y hemos visto en el capítulo 7, en los primeros versículos, no está diciendo, si tú eres cristiano y tu mujer no es cristiana, ya viniste a Cristo, no la deseches, no. Procura tú ser ejemplo, testimonio, ora por ella o por él, en este caso, para que se acerque al Señor. Eso está diciendo Pablo. Pero hermanos, debemos pensar que nosotros estamos aquí en esta tierra de forma temporal. Nosotros tenemos una media de vida probablemente de 70, 80 años. El matrimonio nos sirve para este lado de la eternidad, pero todo lo que podamos hacer por Cristo y estar alineado a la voluntad de Dios nos sirve para esta eternidad y la siguiente. Por eso, hermanos, aquí el principio en esta sección es el resumen del sermón. Primero Dios y luego el corazón. Primero Dios. Y Pablo nos ha enseñado que el corazón humano es apasionado, ¿no? Somos apasionados, en mayor medida algunos más que otros, pero ese corazón apasionado sin la guía de Dios pueden tomar decisiones que nos desvíen del propósito de Dios. Hermanos, ahora es el tiempo, ahora que conocemos esta gran verdad, de aplicar esos principios a nuestra vida, especialmente en el área del matrimonio, ¿no? No estoy diciendo con esto, bueno, es que ahora, pues, como decían los corintios en las primeras secciones, los primeros versículos del capítulo 7, bueno, para ser más espiritual me voy a separar de mi mujer porque es un obstáculo, ¿no? No está en Cristo, no está diciendo eso. Al contrario, Pablo está diciendo, sé testimonio, sé ejemplo
ora, busca a Dios y ser un ejemplo para él, para ella, ¿no? Por lo tanto, hermanos, esto nos lleva a que las decisiones personales que nosotros tomamos van a abarcar muchos aspectos de nuestra vida. Y las más importantes, hermanos, son la familia que vamos a escoger, ¿no? Matrimonio, la carrera, nuestra vocación. Pero hay decisiones, hermanos, que están por encima de esas dos decisiones. Aunque decía Pablo, aunque son legítimas y son bendición, hay una decisión que es mucho más importante que esta. Y esta decisión es haber conocido a Cristo Jesús. Por eso, hermanos, queremos ver en este pasaje el centro del Evangelio. Que tú puedas entender que aunque ya tengas decidido qué hacer con tu vida, ya hayas estudiado algo, te hayas casado o no te hayas casado, lo primero que tienes que asegurarte es tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Es conocer a Cristo Jesús y ver a que Cristo te está hablando en esta mañana para que puedas responder. Hermanos, los cristianos no somos perfectos. Si alguien piensa que los cristianos somos perfectos, porque ese es el estereotipo que nos vende la sociedad, ¿no? Dice, si somos a veces nosotros, ahí no está el hermano Dani, no veo la nombre de él, pero Dani, por ejemplo, el baterista, es una persona amable, pero cuando juega al fútbol, venga, vamos, y si no juega, si tú juegas con Dani, prepárate a correr porque venga. Pero le dicen los jóvenes, yo a tu edad ya podía correr no sé cuántos kilómetros, iba y venía, pero tú que tienes 16. Muchas veces, hermanos, muchas veces, en el contexto de la vida, la presión del sistema nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Decisiones que a veces marcan nuestra vida, decisiones que no honran a Dios, decisiones que a veces requieren un alto, un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda, inclusive un tiempo. Nosotros los jóvenes nos creemos sabios en nuestra propia opinión, creemos que nos conocemos el mundo y que nos está diciendo alguien mayor, nuestros padres, nos está diciendo, mira, espera, no es la decisión, no es el momento. No, los adolescentes, ¿no? Pueden decir eso. Bueno, yo ya sé, bueno, ahora es otros tiempos, la tecnología está avanzada, ahora podemos aprender cosas más rápido. Pero hermanos, ora al Señor, busca el consejo, en este caso de tus padres. Hermanos, en toda relación, hermanos, permítame decirle, si usted es un joven, o una joven, o no es joven, y tiene su padre, que está en Cristo Jesús, obviamente, hermanos, su autoridad no es el pastor, en ninguna manera. Si usted es un hijo, su autoridad son sus padres. Los padres están llamados a aconsejar correctamente para que los hijos tomen las mejores decisiones. No es que a veces decimos, no, pastor, vengo a casar, me gusta la hermana, ¿qué le parece a usted? Le digo, a mí no me parece nada porque yo no me voy a casar, yo ya me he casado. Y a veces nos damos cuenta que eso puede producir un conflicto en las relaciones cuando no tomamos en cuenta a la decisión sabia. Estamos hablando de una persona que está en Cristo Jesús. Obviamente, si tu madre no está en Cristo Jesús y te dice, esa chica no te conviene porque es piriflauta, como dice Rub, porque está gloria a Dios, aleluya, y no es cristiana ella, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que debemos buscar un consejo siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón impaciente. Hermanos, tenemos un gran desafío. ¿Cuál es ese desafío? Que nuestros sentimientos estén siempre obligados por la voluntad de Dios. Nuestro corazón a veces está por encima de la voluntad de Dios. Creo saber la voluntad de Dios cuando estoy enamoradísima o enamoradísimo del hermano. Ay, pastor, pero usted no entiende. Ese es el hombre de Dios. Es la mujer del Señor que... Hermanos, si es un filisteo, pregúntate. Es la decisión. ¿Tú crees que realmente Dios... Bueno, ahí lo dejo. Por lo tanto, hermano, esto nos lleva a un punto clave para ir terminando. El punto clave que debemos de hacer en este sermón es, en todas las decisiones que estoy tomando en cuanto al matrimonio, en cuanto a quedarme soltero o no, en todas esas decisiones estoy honrando a Dios y esa decisión me está acercando al propósito de Dios. Porque, hermano, una persona se siente muchas veces, y es normal, hermano, no es algo malo, atraída por alguien que muchas veces no comparte sus valores o su fe, ¿no? A veces pasa que en las iglesias, hermano, no sé qué pasa, pero en las iglesias a veces los chicos no ven a las chicas porque no les parecen atractivas y miramos a las chicas del mundo, a las filisteas, como algo atractivo y pensamos, en el nombre de Jesús, si voy con ella se va a convertir.
Yo me caso y ya Dios hará la obra. Hermano, prepárate, prepárate. Es una decisión importante. Chicos, jóvenes, solteros, solteras, para un poco, porque tu corazón te puede estar llevando a la destrucción. Tu corazón te está llevando a un precipicio del cual, en el matrimonio, hermanos, si tú eres cristiano, el matrimonio está, hermanos, para guerrear, pelear. Las batallas se pelean en el matrimonio. No por lo que, bueno, es que me casé con la hermana y la hermana sabía hacer bien la bandeja paisa, el lomo saltado, el arroz chafa. Yo le descubrí que era su mamá que cocinaba y cuando yo llegaba me tenía todo servidito. Por eso, pastor, me divorcio. No es posible. Yo trabajo todo el día. No, no, hermano. Cosas así, hermano, parece una broma, pero yo he conocido en el contexto que vimos aquí hace años, habían unos hermanos que se divorciaron por una casa. Llegaron a España, Dios les bendijo, construyeron su casa y luego la suegra, ¿no? Son bendiciones, hermanos. Luego la suegra de él, del hermano, le estaba comiendo la cabeza a la hija. No, dile que ponga la escritura a tu nombre. ¿Cómo es posible? Él no tenía ninguna intención, al menos según lo que yo hablé, allá él sabrá, y el Señor, que era que iba a conseguir algo y a su mujer le iba a echar o eso. Entonces, hermanos, no hubo infidelidad, no hubo adulterio, sino simplemente porque no se pusieron de acuerdo. La suegra se metió, le comió la cabeza a su hija y luego eso terminó en separación. Hermanos, son las cosas que debemos pensar. Decisiones tan importantes. Pablo está hablando en este capítulo. Por eso se toma un capítulo entero para hablar del matrimonio. Por eso se toma un capítulo para hablar de la soltería. Se toma un capítulo para hablar de la viudez. Se toma un capítulo para ver si tú puedes también ejercer ese don, si Dios te ha llamado, te ha dado el don de celibato, de estar soltero. Hermanos, hay personas que realmente tienen esa capacidad. Yo no puedo vivir soltero. Dios me hizo como hizo, pero a lo mejor tú eres soltero y puedes vivir o soltera para el Señor. Por eso, hermanos, los sentimientos de los seres humanos no son malos, pero siempre tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. No podemos permitir que la pasión, nuestra pasión inmediata del momento, generen decisiones incorrectas en nuestra vida, porque podemos tomar a veces decisiones del corazón. Dice, pastor, es que yo siento y creo que ya, ahora es la decisión de casarme. Que ahora, ¿no? Hermano, ni siquiera a veces tienes una vida laboral, ¿no? Y a veces los jóvenes escucho yo, tengo novias, ¿no? A veces algunos prudentes, ¿no? Pastor, voy paso a paso, trabajo, pero algunos ya quieren tener novia y ya piensan que el siguiente paso es casarse. Hermanos, debemos de pedir un discernimiento en todas las decisiones, porque Pablo nos está enseñando que la obediencia a Dios está por encima de nuestras decisiones, la obediencia a Dios tiene que estar por encima de nuestras pasiones. A veces el conflicto está, no es que seamos malos hijos de Dios, robemos, matemos o adulteremos o forniquemos, estas cosas, no. A veces es el mismo deseo del corazón que quiere anteponer mi propia voluntad, mi propio deseo por encima de Dios. No, así como podemos justificar cosas, podemos decirle, Señor, esta es la mujer, yo siento, esta es la mujer, yo siento, esta es la mujer, yo siento, y Dios te dice, no, 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 espérate un poco, ora, estás escuchando mi voz. Por lo tanto, hermanos, tenemos suficiente consejo de Dios, tenemos suficiente palabra del Señor, revelación del Señor para tomar esas mejores decisiones. Busca, hermano, en ese contexto, la oración, busca un consejo, busca, hermanos, que la comunidad de fe pueda, no estamos diciendo aprobar, porque al final de cuentas el que va a tomar la decisión eres tú, pero si tú ves que hay una aprobación, aunque no te digan que te aprueben, ves que dice, bueno, a veces puede decir, no, los hermanos hacen buena pareja, bueno, son imperfectos, etcétera, etcétera, pero hacen buena pareja, porque la gente ve que son posiblemente candidatos a formar una buena familia. Por lo tanto, hermanos, termino con esto, diciéndoles, discernir no significa ignorar los deseos del corazón. Repito, discernir no significa ignorar los deseos del corazón, sino evaluarlos a la luz de la sabiduría y la voluntad de Dios. Esto nos va a llevar a tomar decisiones equilibradas y bendecidas. Hermanos, Pablo termina este capítulo con broche de oro, hablando acerca del matrimonio, de la soltería y otros temas que tienen que ver con las relaciones en decisiones y contextos de decisiones tan importantes
Por lo tanto, hermanos, nuestro papel ahora mismo es, si estamos solteros, como decíamos en el sermón pasado, si estamos solteros, debemos dar gloria a Dios. No debemos de quejarnos, porque a veces el hermano Carlos, el hermano Edward, el hermano Johan, ya se han casado, están disfrutando la bendición del Señor, pero también están disfrutando de lo que Pablo dice, ¿no? Si quieres que puedes quedarte soltero, ¿por qué? Porque el matrimonio es difícil, ¿no, hermanos? Es difícil, no es fácil. Y si es fácil, desahóguense ahora que la mujer no les va a decir nada. Estamos en el culto. Después yo no sé. ¿No? ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil el matrimonio. Inclusive a veces el cambio de pensamiento, hermano. El pensamiento, a veces pensamos rojo, negro, ¿no? A mí me pasa muchas veces. Yo lo voy a reconocer, ¿eh? ¿No? Por eso, hermanos, debemos pedirle al Señor sabiduría. Este pasaje nos hace un llamado alto a la sabiduría de Dios en cuanto a tomar las decisiones donde debemos de priorizar primeramente a Dios. Un corazón que prioriza a Dios siempre va a encontrar bendición, va a encontrar gozo en medio de las decisiones. Un corazón que no prioriza a Dios va a encontrar probablemente frustración. Y en el camino Dios es soberano. Comenzaste mal, Dios lo puede hacer, pero es más fácil ir de un principio bajo los pasos de la voluntad de Dios, no en el proceso, porque vas a encontrar situaciones muy difíciles en tu familia, en tu nueva familia que formes, ¿no? Por eso, hermanos, termino diciendo que Dios nos dé la sabiduría suficiente para poder alinear nuestros pensamientos que nos llevan a tomar decisiones que son propias, son legítimas, ¿no? Por eso es la diferencia, hermano, que Dios al ser humano lo hizo en Génesis 1, 26, 27, lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, le dio el libre albedrío. Una de las cosas que Dios puso es la capacidad de decidir. Dios no va a decidir por ti. Por lo tanto, tu hermano, tu familia no puede decidir por ti. Tú tienes que decidir. Dios te da las herramientas, los recursos, los principios, su palabra, su guía, su dirección, su consejo, para que tú, con la ayuda del poderoso Espíritu Santo que dirige nuestra vida, podamos tomar las mejores decisiones. Solteros, hermanos, que Dios les ayude a encontrar la dirección del Señor. Casados, mucho más. Que el Señor nos ayude y nos llene de gracia. Amén, dice Ruth, aleluya. Que el Señor nos llene de gracia porque no es fácil, es una bendición, hermanos. No es que estemos en una batalla campal, ¿no? Que el lugar es que tú entras y ahí no estás esperando que la mujer te lance la piedra. No, no, pero, hermano, muchas veces hay problemas en el matrimonio. No, solamente me pasa a mí. No son graves, son solucionables. A veces son tonterías. Y yo digo siempre, a veces somos nosotros los causantes. Somos más imperfectos que las mujeres, ¿no? Amén, hermanos. Aleluya, qué sensible están al Espíritu Santo esta mañana, mis hermanos. Hermanos, fuera de bromas. Dios es bueno, hermano, y nos permite disfrutar de estas dos cosas. Si estamos solteros, para la gloria de Dios, vivamos, sirvamos, nos busquemos del Señor. Si estamos casados, para la gloria de Dios, que nuestro matrimonio sea de bendición. Amén. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tu palabra revelada, por tu palabra que nos trae aliento, por tu palabra que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Gracias por cada uno de las personas que están aquí, inclusive aquellas personas que van a escuchar este video en internet horas después o semanas después. Oramos, Señor, para que tú les guíes, y nos guíes a todos conjuntamente a través de tu sabiduría, tu palabra, a tomar las mejores decisiones en estos ámbitos tan importantes. El hecho de casarnos, o quedarnos solteros. Señor, son decisiones tan fundamentales. Tres de las decisiones más importantes que podamos tener. El hecho de formar una familia está dentro de tu plan, de tu propósito. El hecho de escoger una vocación para poder trabajar y producir y ser de bendición a mi familia y proveerme para mis necesidades y la de mi familia. Y la más importante que está por encima de todas, como decía el doctor Luis Palau, la decisión es de conocer a Cristo. Padre, toca el corazón si alguien aquí no conoce a Cristo. Solamente Cristo puede hacer de un corazón imperfecto, puede hacer un corazón que va siguiendo siendo imperfecto, pero va a ser cada día menos imperfecto de lo que puede estar imperfecto si está sin Cristo Jesús. Trae, Señor, esa necesidad. No estamos invitando a una religión, no estamos invitando a la Iglesia Evangélica Bautista, estamos invitando a que podamos ser reconectados, a que podamos disfrutar de la gracia inmerecida que Dios nos da a través del Evangelio,
el Evangelio de Jesucristo, que Cristo Jesús murió, que fue sepultado, que fue enterrado y que resucitó al tercer día con la misión de poder tomar nuestro lugar, de pagar las culpas de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio alineado, tu Evangelio, tu palabra, al Espíritu Santo, podemos arrepentirnos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.